Metropolitano Podcast. Bienvenidos amigos de Metropolitano a esta entrevista. Nos acompaña Gil Gutiérrez, presidente de Morena en Aguascalientes. Bienvenido, Gil, a este espacio. Mi querido Alan, es un honor y un privilegio estar aquí. Me parece muy bonito el estudio y aquí estamos a la orden como siempre. Pues Gil, ya avanzando las campañas, ya prácticamente llegando al fin después de 45 días en lo local y 90 en lo federal. Ya estamos llegando al 2 de junio. ¿Cómo has visto la campaña, el avance de Morena en este proceso? Bueno, primero no tiene de haber iniciado ya prácticamente 3 meses, tiene desde antes que inició el proceso electoral y que como partido político estuvimos pues obviamente cumpliendo con la normatividad, viendo los procesos internos y finalmente yo creo que el resultado fue el mejor. Creo que elegimos a los mejores compañeros y compañeras al frente de cada una de las candidaturas y al mismo tiempo sí te puedo decir que hemos tenido una campaña de a pie, una campaña austera y que pese a todas las condicionantes que existen, los compañeros han avanzado muy bien y yo estoy seguro que tendremos un resultado a nuestro favor el próximo 2 de junio. Gil, la elección federal sin duda es también una evaluación al trabajo del presidente después de ya casi 5 años y medio de su presidencia. ¿Cómo has visto el ánimo de la gente para refrendarle el apoyo a Morena o decir la verdad es que no queremos seguir por este camino? No, yo creo que la respuesta es obvia. Tuvimos a un presidente que cumplió al 100% con cada una de las propuestas que fue haciendo durante todo el proceso que llevó a cabo con los recorridos en cada municipio, con el diálogo permanente con las personas. Tenemos a un presidente que es el segundo mejor evaluado a nivel mundial, un presidente que además de tener esta bandera de la transformación, pues ha sido un presidente que se ha ganado a las personas sabiendo que se pueden hacer las cosas diferente desde el poder. Entonces, llevas a cabo una justa distribución de la riqueza, apoyas a los históricamente desprotegidos, todo se hace a través de derechos constitucionales y al mismo tiempo te enfrentaste ante un sistema perverso que tenía todos los privilegios del mundo y bueno, pues el resultado fue favorable porque la gente ya está más politizada. Entonces, también existe lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, una mujer inteligente, científica, que ha estado trabajando de la mano de toda la ciudadanía, una mujer que ha escuchado al pueblo, que sabe cómo resolver, que en la Ciudad de México se convirtió en la mejor jefa de gobierno que ha existido y prueba de ello son los resultados que ha tenido y el gran respaldo popular que hoy en día se ve reflejado incluso hasta en las encuestas. Gil, ¿existe la autocrítica en Morena? Porque mucha gente considera que no, y la verdad es que muchas veces la imagen que se da es que no existe. Yo creo que la imagen que nos quieren dar es que no existe. Nosotros buscamos el espacio donde la diversidad de opinión se convierte en un debate interno, profundo, que te llega a las mejores conclusiones. Yo creo que es importante reconocer que en Morena es el único partido donde se permiten las diferentes ideologías, el diferente pensamiento y al mismo tiempo tenemos una representatividad incluso institucional como partido político. Somos el primer partido que tuvo la cartera de diversidad sexual, de grupos originarios, de mexicanos en el exterior y a mí me parece que eso ha ido enriqueciendo incluso el mismo proyecto de nación que hoy está por comenzar, que es digamos el segundo piso de la cuarta transformación. Ya el presidente cumplió, ya frenó la crisis profunda que existía actualmente que existía anteriormente en el país y actualmente los indicativos nos ponen pues que somos un país en pleno desarrollo, con grandes megaproyectos que van a resultar de beneficio para el país y al mismo tiempo lo hicimos con esta vocación de servir tan importante que hoy la gente pues reconoce en todo el territorio nacional. Gil, ¿qué sigue con este segundo piso de la transformación? ¿Qué es lo que se busca y por qué habría que darle la oportunidad ahora a Claudia Sheinbaum? Yo creo que lo que se busca es darle continuidad a la transformación, pero principalmente atendiendo a lo que en un momento había quedado pendiente dado a que el corto plazo que es una presidencia de la República, sabiendo que tienes grandes objetivos, pues yo creo que lo que va a implicar que llegue la doctora Claudia Sheinbaum no solamente es esta parte de darle continuidad, sino de profundizar sobre lo que ya se tiene considerado. Para empezar,
Vamos a iniciar con las becas. La educación en este país tiene que ser obligatoria, gratuita y de calidad. Y la doctora ha hecho especial énfasis en que todo el niño y niña de preescolar, primaria y secundaria puedan recibir esta beca que hoy sí reciben los alumnos de preparatoria, para que de alguna manera garanticemos que todo el país esté educado, para que tengan oportunidades, ya no sea como antes de que el madre o padre de familia decía, pues mando a mis hijos a la escuela o les doy de comer, ¿no? Eso es una de las cosas que a todos nos tocó ver. Yo creo que estamos en plena transformación sobre ello, pero también lo más importante es atender todavía el tema de inseguridad, porque si bien es cierto el presidente frenó la brecha de incremento que dejaron en la pasada administración, hoy vamos a la baja, tenemos un 28% a la baja en delitos de alto impacto, y así como lo hizo en la Ciudad de México, que la doctora disminuyó en 58% este tipo de delitos, pues lo pretendemos hacer a nivel nacional. Pero ¿cómo se va a hacer? Con una estrategia clara de seguridad. Ella ya lo mostró en sus ejes, incluso en el debate habló sobre ello, pero sobre todo siguiendo reconstruyendo el tejido social, que podamos evitar que los jóvenes pasen a los grupos del crimen organizado cuando finalmente nadie les dio la oportunidad. Hoy la están teniendo y hemos visto cómo ha disminuido esta situación. Gil, como morenista, ¿estás contento con el ejército en las calles? Como morenista estoy ejército con lo que ha hecho la Guardia Nacional. Me parece que ha sido de suma relevancia el hecho de que cuando prácticamente llega el presidente al gobierno de la República, se da cuenta que todavía es más profunda la crisis en materia de seguridad, y lo que provoca es que nosotros le demos facultades a la Guardia Nacional para poderla desplegar en todo el territorio nacional. Pero no es solo la Guardia, el ejército sigue en las calles. Pero lo que necesitamos con la Guardia es facultarlos para que realmente no funjan como actualmente lo están haciendo. Hay que reconocerle a la Guardia Nacional el gran trabajo, pero no están facultados para ir a atender plenamente los delitos que se lleven a cabo. Básicamente están actuando como una policía municipal, porque pues son preventivos y hay que facultarlos para que ellos se adhieran justamente a las Fuerzas Armadas y que tengan esta disciplina militar que se requiere para poder llegar a evitar y de alguna manera garantizar que se dé la seguridad y la paz en el país. Es que justo hablabas de todas estas propuestas cumplidas por el presidente López Obrador, pero por ejemplo estaba ese tema, ¿no?, de regresar al ejército a los cuarteles, y bueno, es claro, cuando llegó y se dio cuenta de la realidad del país, pues no lo puedo regresar, ¿no? Pero bueno, esa ya sería una propuesta que no se cumplió, salvo que en los próximos 2 meses los vaya a regresar a los cuarteles, ¿no? Pero otra, por ejemplo, yo sigo esperando que Ana Guevara venga a despachar Aguascalientes, porque ya no se descentralizó este asunto de todas las dependencias federales, no hubo una sola que se moviera a otro estado. Entonces, sí hubieron algunas cuestiones que no se terminaron de cumplir, que fue un tema que quizá mucha gente que votó en su momento por López Obrador decía, pues es que me convence con esta propuesta, y al final fue una propuesta que no se cumplió. ¿Qué les dices a ellos? Sí, yo entiendo que la descentralización ha costado un poco de trabajo. Por ejemplo, la SEP ya atiende en el estado de Puebla y en algunos estados también ya se está considerando esta posibilidad. En Veracruz lo vemos con el tema energético, de energía, pero lo que sí te puedo decir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudiera llegar a tener este gran reconocimiento que actualmente tiene, si no hubiera sido por el buen ejercicio de gobierno que se ha hecho durante su administración. Para empezar, cumplió con el convertir como derecho constitucional la pensión para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para los estudiantes, cumplió con el programa de Sembrando Vida, cumplió con el tema de las becas a los estudiantes de preparatoria, y le ha cumplido incluso a los diferentes grupos de la propia sociedad civil que decían en su momento de dónde las va a financiar, y lo cumplió con otra de las propuestas, que era combatiendo la corrupción y los grandes presupuestos que se asignaban en burocracias doradas que absorbían gran cantidad del recurso nacional. Nada más hay que recordar que en los últimos 2 años se ha visto una recaudación tan importante que con eso se está financiando todo este tema, ¿no? O sea, son 2.9 billones de pesos los que se recuperaron y se reinvierten en materia de austeridad. Somos conscientes de que uno de los grandes temas que se le critica al presidente actualmente es el echarle la culpa a cómo le dejaron el país. Y para todos los temas siempre tiene una respuesta justificada en los mandatos anteriores. ¿Qué va a pasar si llega Claudia Sheinbaum a la presidencia? Ya no puede echarle la culpa al gobierno anterior, por ejemplo, ¿o sí?
No, a ver, el presidente, para empezar, yo le aplaudo que todos los días le dé la cara a este país y lo hace no con medios afines a la Cuarta Transformación, lo hace con medios incluso que prestan sus servicios a intereses por encima de la población. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum lo que va a hacer es seguir recordando efectivamente para que los mexicanos no se nos olvide todo lo que han hecho en nuestra contra. Pero la doctora Claudia ha sido muy propositiva, creo yo que vamos por buen camino, ya están establecidos los cimientos suficientes para poder ir avanzando en todos los sentidos y de esta manera yo creo que la doctora va a salir como una gobernante que va a seguir haciendo historia, como así lo ha dejado también claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien hay que reconocerle, y lo digo en serio, que se ha convertido en el mejor presidente en la historia de este país. Gil, ¿qué opinarías de que un presidente, bueno, Fox en su momento lo hizo, apoyar a su partido y hablar mal del candidato de la oposición en su momento? Y esto sucede en al menos un par de mañaneras a la semana. ¿Ahora está bien? ¿Crees que se excede un poco el presidente, que debiera de salirse un poquito más del proceso electoral y dejar, bueno, al final él ya es presidente y dejar que la gente decida, que al final lo que tú dices, la gente ya se dio cuenta, ya abrieron los ojos, pues al final ya votaron por Morena? ¿Cómo verías tú que otro presidente estuviera hablando mal de la oposición? Bueno, qué bueno que lo desde menciona. Palacio. No, habla de los intereses y de los proyectos que actualmente se tienen. Él ¿Consideras que no hace campaña? Él ha señalado lo que significa un proyecto y lo que significa el otro. Él ha señalado los avances que hemos tenido en este gobierno y de lo que han significado los gobiernos anteriores, ¿no? Por un lado, yo creo que es un presidente que tiene el derecho de poder decir, a partir de su libertad de expresión, lo que considera, ¿no? Porque además es una contestación a los grandes ataques que se van generando todos los días. Pero todos ¿Cuál es los la diferencia con tendrían Fox? ese derecho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con Fox? Fox abiertamente dijo que iba a ayudar a su candidato para que no llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. O sea, él ha hablado claramente de que no llegue Fox Xochitl Gálvez. impulsó con todos los recursos económicos la candidatura de Felipe Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado, pero la realidad es que no han presentado una sola prueba de que sí, efectivamente hay una elección de Estado. Lo que sí estamos viendo es que es un presidente que ha sido respetuoso, ha contestado y tiene el derecho de hacerlo, y me parece que es un presidente que también, ayer lo decía en una de sus mañaneras, que si los maestros estaban inconformes y se manifestaban que si les iba a pedir que se retiraran, y él dijo no, porque están en todo su derecho de hacerlo. Hoy vivimos en un país de libertades y así como la derecha se organiza para poder atacar a un gobierno que no les conviene, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se presenta todos los días para aclarar todas estas calumnias y denostaciones que se le hacen a este movimiento, a este gobierno y por supuesto a su persona. Oye, pero no es un tema medio chistoso, porque de pronto sí le preguntan, oye, si se vienen a manifestar los maestros, están en su libertad. Pero cuando llegan las manifestaciones a Palacio, dice, es que había infiltrados, es que la derecha está detrás, es que... Entonces ya tampoco es así como de, sí, vengan y manifiéstense, porque después les regreso que no se estaban manifestando legítimamente. A ver, la derecha en nuestro país no conoce de límites. ¿Tú crees que aquellas personas que fueron a destruir la puerta de Palacio Nacional representaban a los padres de familia de los de 43? Claro que no. Los que quemaron una imagen de Peña Nieto en el Zócalo los representaban. No, ¿tú crees que avientan bombas de esas de gas? Los maestros que conocen a fondo las necesidades que tiene el sector educativo en este país. Claro que no, porque nosotros siempre hemos apoyado las manifestaciones pacíficas, aquellas manifestaciones que tienen que ver con el exponer cuál es la situación, y además ha sido un gobierno que los ha escuchado a todos, O sea, es un gobierno que se ha reunido con todos los grupos de la sociedad civil, que al mismo tiempo la derecha utiliza una falsa narrativa para construir una imagen de que el presidente no tiene la voluntad y apertura para poder dialogar con todos los afectados. Claro que eso no es cierto y lo podemos constatar. Por eso es bien importante que podamos escuchar las mañaneras, mi querido Alan, porque de esta manera es como nosotros sí vemos ya directamente de la fuente qué es lo que está pasando en el país todos los días. Gil, hablemos de Claudia Sheinbaum. Al final, después de un proceso que sobre el final el proceso interno se tornó un tanto ríspido, queda como candidata. ¿Por qué la gente debería de votar por Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son las fortalezas de la candidata de Morena? Qué bueno que me parece que es una de las mejores preguntas que uno puede recibir. Primero,
Por un lado es una mujer que desde sus primeros inicios en política ha mostrado que es una mujer congruente, que es una mujer trabajadora, que es una mujer inteligente, pero sobre todo que es una mujer que tiene esta vocación de servir y esta solidaridad hacia diferentes sectores de la población que históricamente habían sido disminuidos, ¿no? Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum ya lo mostró, primero como jefa delegacional en aquella época, después lo demostró como militante de Morena, que ha sumado esfuerzos para construir el proyecto de nación, y después lo mostró ya en el ejercicio amplio de su gobierno en la Ciudad de México, donde dio los mejores resultados. Primero, fíjate, un tema que se le critica mucho, la derecha ha hecho este cártel inmobiliario, ¿no? O sea, donde hicieron negocios al amparo del poder, donde construyeron incluso de pisos de más que provocaron accidentes graves en la Ciudad de México, y la doctora lo que hizo fue regresarle su vivienda a aquel afectado por este sismo que se dio en la Ciudad de México y que los tenían en el olvido. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum ha mostrado que es una mujer que va a trabajar en el medio ambiente, porque además lo conoce, su tesis doctoral así la presentó. Por otro lado, ha trabajado en materia de seguridad. Yo creo que a nadie le queda la menor duda de que se avanzó mucho en la Ciudad de México, incluso por encima de cualquier estado de la República, gobernado o no por Morena. La doctora Claudia Sheinbaum, en una de las metrópolis más grandes del mundo, donde más complicado era el tema de la seguridad, la doctora lo avanzó, y prueba de ello son los datos oficiales, no lo que dice la derecha, lo que pueda decir ella misma, sino los datos oficiales que se dan a conocer. ¿Cuál ha sido la diferencia de los gobiernos de Morena? Por un lado hay transparencia, ¿no? Ya no se ocultan todos los delitos de alto impacto que se cometen todos los días. Hoy vemos, por ejemplo, en el caso concreto de Aguascalientes, que se dice que somos un estado blindado, cuando en realidad los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos muestra otra imagen. Nos muestra que somos el tercer estado con mayor índice de delitos de alto impacto, entre los que destaca, por ejemplo, robo a casa habitación, robo de vehículos, entre otras como narcomenudeo. Eso no se dice, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros empecemos a vislumbrarnos en un futuro más alentador todavía, porque ya te digo, ya iniciamos con la transformación, ahora hay que profundizar sobre la misma. Así que estemos preparados para el próximo sexenio, vamos a tener cada vez menos rezago educativo, vamos a hacerle justicia a las madres de casa, quienes históricamente también se han dedicado a la labor del hogar y nunca han recibido nada a cambio, ¿no? La doctora lo que hace es darles el apoyo, porque de esta manera nosotros le estamos reconociendo a las mujeres que no se han dedicado, digamos, en una actividad productiva laboral normal, se le estamos garantizando porque se les reconoce el trabajo que han hecho por el hogar. Gil, en este espacio el delegado de Xóchitl Gálvez en Aguascalientes nos decía que según sus números, sus fuentes más cercanas a la campaña desde Ciudad de México, veían que se encontraban dentro del margen de error, un 2.5% de diferencia. ¿Sus números qué dicen? Pues mira, yo creo que la derecha está desesperada. Me parece que en la semana ellos mostraron justamente que están derrotados con esta supuesta búsqueda de la declinación del candidato de Movimiento Ciudadano. Creo que van a salir a decir todo lo que les convenga, pues están desesperados, no saben cómo hacerle, pero las pruebas son todas las encuestas serias que hoy ponen a la doctora Claudia Sheinbaum por encima de 20-25 puntos de distancia. O sea, ya no hay manera de revertir el triunfo de la doctora, pero lo que sí es importante que podamos señalar desde ahorita es que todos tienen que votar por Morena, porque es importante que tengamos mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como en mayoría de los congresos de los estados de este país. ¿Para qué? Para que podamos aprobar estas reformas constitucionales derivado de todo lo que queda pendiente en materia de seguridad, ahora que hablamos de la Guardia Nacional, que tenemos que hablar también, por ejemplo, del Poder Judicial y, por supuesto, también adecuar el INE a las propias realidades que vive actualmente este país y acabar con la burocracia dorada que actualmente se tiene, aún y cuando el presidente ha dejado muy claro que nadie puede ganar por encima de él. Hoy vemos salarios de 600,000 pesos mensuales. Es algo que a lo mejor en la vida productiva de un trabajador nunca lo van a ver, digamos, en el corto plazo, ni mucho menos en el largo, porque pues la verdad es que vivimos al día. Algo que ya se avanzó es el salario mínimo, me parece que ha sido un detonante importante para la economía de este país, contradiciendo pues obviamente la narrativa de la derecha de que eso iba a generar inflación, ¿no? O sea, hemos dado prueba clara de que el proyecto ha avanzado, de que ha beneficiado a millones de mexicanos. Dime tú qué presidente del mundo ha terminado con 5 millones
de mexicanos y mexicanas que estaban metidos en la pobreza extrema. Por eso se les reconoce, incluso han utilizado este modelo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en algunos países que han estado interesados en cómo pudimos avanzar en materia de pobreza. Gil, ahorita que mencionabas a Movimiento Ciudadano, ¿les preocupa que finalmente pudiera darse esta declinación, ya sea de un lado o del otro, que Movimiento declinara a favor del PRIAN o la candidata del PRIAN a favor de Movimiento? Yo creo que ya está definida la elección, ya ahora hay que ver lo que te acabo de comentar, que hay que tener mayoría, pero es importante también que le pidamos a Alito Moreno que no se salga de las filas del PRI, que no deje la dirigencia, porque gracias a él ha sido un gran aliado de Morena, ¿no? Se han dado los grandes resultados. Lo decía nuestro presidente nacional, Mario Delgado, que decía que cómo era posible que Claudio X quisiera quitar a Alito, o sea, que no sea malo, que nos permita que se termine de destruir el PRI. Ya les ganamos 15 gobernaturas juntos a ambos partidos políticos, y yo creo que Movimiento Ciudadano ha sido un partido que efectivamente ha llegado con los jóvenes, no como la doctora. Lo vimos en el último simulacro en donde la doctora tiene el 63% de la aprobación, mientras que Maynes tiene el 20% y Xóchitl tiene el 7%. No sé, casi que le saca 3 veces más. Lo que sí te puedo decir es que pase lo que pase, vamos a ganar. Yo creo que el PRI y el PAN no van a declinar, porque eso pondría, en una situación muy delicada a quienes en su momento buscan las vías plurinominales para poder tener este fuero y mantenerse dentro del plano nacional. Finalmente, Gil, tengo 2 preguntas para que cerremos. Si, según sus números, sería imposible, pero si llegara a ganar Xóchitl Gálvez, Morena, la candidata, el presidente, ¿van a reconocer este resultado? Nosotros hemos sido demócratas, por eso se ha caracterizado este movimiento. Yo creo que somos importantes. Es importante que señalemos que hemos sido respetuosos ante lo que evidentemente pudiera llegarse a presentar como un resultado en contra, pero eso no exime finalmente de lo que hay de por medio para poder llegar al poder. Tú viste lo que hicimos en el 2022. Nosotros juntamos todas estas denuncias, todas estas evidencias, presentamos más de 500 pruebas de cómo se había alterado el resultado electoral a partir de la violencia que se generó durante la campaña, a partir de la compra masiva del voto y a partir de todo lo que vimos en cuanto a que estuvo metido el gobierno del estado y los municipios. No pasó nada y nosotros seguimos señalando que hubo un fraude en el 2022. Entonces yo creo que vamos a ser respetuosos siempre y cuando pues, el resultado no se dé, que sea a través de este clima de paz en un proceso electoral tan importante, pero es algo que ya no vemos por parte de la derecha. Ha sido capaces de hacer lo que sea con tal de mantener estos privilegios, y cuando lo decimos pareciera que es un discurso trillado, aburrido, pero la verdad es que nosotros tenemos los elementos necesarios para seguirlo señalando. La derecha de verdad que es lo peor que le ha pasado al país. Yo creo que estos gobiernos neoliberales de 30 años, de más de 30 años, ve lo que provocaron. O sea, gente se tuvo que ir al extranjero, gente perdió sus tierras, aumentamos la pobreza, nos endeudamos como país, vimos a los más grandes ricos que ha tenido este país durante una época que para ellos fue lo mejor, y hoy vemos que ya pues hay una justa distribución del presupuesto nacional. Hoy vemos que ya no son los grandes empresarios quienes se benefician de los gobiernos, sino es la gente que recibe de manera recíproca, porque además todos han aportado a la construcción de este país y se le está reconociendo, devolviéndoles de alguna manera algo que ya habían ellos aportado a nuestra nación. Y por último, ¿cuál es tu pronóstico para este 2 de junio, más allá del resultado electoral, de todo el clima que se viva en la jornada electoral, de los resultados, de cómo se dé esta votación en todo el país? Yo creo que primero hacer el llamado a la derecha que se serene, a que la gente ya decidió, a que es importante que no nos confiemos, porque sabemos que se pueden presentar grandes violaciones al proceso electoral, pero sí hacer el llamado a la gente a que tengan confianza, que tengan tranquilidad, a que salgan y voten, que lo hagan temprano, que señalen lo que alcancen a percibir en cuanto a la alteración del proceso. Pero sí decirte, Alan, que estamos muy satisfechos con el gran trabajo que ha hecho este gran movimiento, que incluye a millones de voluntades, quienes finalmente lo que hacen es compartir este mensaje de esperanza de un gobierno que seguramente queda guardado como el mejor gobierno que ha tenido este país, pero lo que buscamos también
es dejar un gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es la manera en cómo le vamos a pagar el gran aporte que ha hecho este país. Entonces, creo que en manos de la doctora está cubierto todo. Yo creo que la doctora ha sido una mujer que además le mete, digamos, esta parte de análisis científico, de soluciones claras, etcétera, y que además ha hecho un gran equipo. Y yo creo que quienes la rodean, quienes el día de mañana van a ser nombrados dentro de su gabinete, habrán de garantizar el mejor gobierno, de darle continuidad. Y sí, efectivamente, en Aguascalientes también confiamos en que podemos ganar este 2 de junio. Hay una elección cerrada, hay una elección de estado, pero pues la gente está cansada, ¿no? Y lo vemos todos los días que vamos y recorremos el territorio. Hay gente que nos dice, ya pasaron por aquí, ya distribuyeron las despensas, pero ¿qué creen? Pues yo, a la hora de la hora, voy a votar por Morena, voy a votar por ustedes y confío en que puedan darnos solución ante los graves problemas que aqueja la ciudadanía. Gil Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y pues presentarnos el panorama desde el lado de Morena. Como te dije, ya tuvimos aquí al delegado de Xóchitl Gálvez y bueno, era importante también tener el punto de vista desde el lado de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, mi querido Alan, y pues espero que no sea la última vez que nos invites aquí a tu espacio. Yo quiero felicitarte por el gran esfuerzo que haces para construir esta, digamos, imagen de los partidos políticos, y yo creo que vamos a salir avantes. Seguramente nos vas a dar el espacio ahora que triunfemos, y bueno, pues muchas gracias por todo. Y aunque no triunfen, Gil, aquí los esperamos terminando la elección a los dos lados para que nos den sus impresiones después de la jornada electoral. Así va a ser, mi querido Alan. Muchas gracias, Gil, y por supuesto muchas gracias a ustedes, amigos de Metropolitano. Metropolitano Podcast.